La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética lideraban dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites, el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. Se llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. No fue una guerra con muerte, lo que sí hubo fueron conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron principalmente ideológicas, políticas, económicas y propagandistas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos, por su lado, dio apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos desde 1917, luego del triunfo de la Revolución Rusa, convirtiéndose Rusia en el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debería ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa, pero fracasaron finalmente ganando el ejército rojo liderado por Trotsky. Volviendo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos fueron aliados para frenar a Hitler. Al finalizar la guerra, se reunieron en la ciudad de Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt, representantes de la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, con Alemania rendida y Hitler muerto. En estas conferencias se repartieron Alemania, una parte para cada uno y otra para Francia. También se devolvieron los territorios a sus pertenecientes países y hubo una desmilitarización y la creación de la ONU. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado las zonas de Europa del Este. Para frenar esta expansión, Estados Unidos contribuye con el Plan Marshall. Dieron enormes ayudas económicas a Europa. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir las zonas destruidas por la guerra, modernizar la industria europea, eliminar barreras del comercio y volver de próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a detener la propagación del comunismo soviético. Los Estados Unidos propuso en 1949 la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La organización constituía de un sistema de defensa colectiva entre las naciones pertenecientes. Las naciones rivales, para contrarrestar esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. En 1949, el ejército rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la guerra civil china tras derrotar a los nacionalistas Kuomintang, apoyados por los Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista, llamado la República Popular China. Estados Unidos también ayudó a Corea del Sur a contrarrestar el ataque de Corea del Norte, cuya lucha terminaría en 1953, mismo año en el que fallece Stalin, quien sería reemplazado por Nikita Khrushchev. En los siguientes 15 años se dice que alrededor de 15 millones de personas del bloque comunista se cruzaron ilegalmente hacia el bloque capitalista, y para poder evitar que esto continuara, se construyó el muro de Berlín en 1961 y se realizó un control de pasaporte mucho más estricto. La división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de una guerra nuclear, lo que obligó a los dos frentes a actuar con mucha cautela. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar algo de esta magnitud. Fue en 1959, luego del derrocamiento de Batista por Fidel Castro en Cuba. 2 años después, Estados Unidos intentaría invadir Cuba, fallando en su intento. En 1962 ocurrió la crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por los barcos soviéticos con misiles dirigidos hacia Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió
y los barcos finalmente cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam. Esto enfrentaba a Estados Unidos y Vietnam del Sur por un lado contra Vietnam del Norte y las guerrillas soviéticas por el otro lado. Fría fue también espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Uno de los hechos que tomó más relevancia e importancia fue sin duda la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que derivó en una exhibición de poderío. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957, mientras que los americanos respondieron casi de inmediato con el Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Los rusos fueron los primeros en mandar un hombre al espacio. Se trataba de Yuri Gagarin en el Vostok 1 en 1961, pero los estadounidenses llevaron la delantera mandando en 1969 el Apolo 11 a la Luna. En 1980, Reagan ganaría las elecciones presidenciales de Estados Unidos, prometiendo incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos por donde sea necesario. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y dijo que el comunismo acabaría en un montón de cenizas en la historia. A principios de 1985, el anticomunismo de Reagan se desarrolló en una doctrina llamada la Doctrina de Reagan, que también defendía el derecho de los Estados Unidos de derrocar a los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989 cae el muro de Berlín y supone la apertura definitiva de los dos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente la mayoría de los estados del bloque comunista acogieron las políticas e ideologías capitalistas.